Pues vamos a orar, hermanos, y comenzamos. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias porque a pesar quizá del tiempo pues que nos ha costado con la parte de la tecnología, pues al menos nos permite estar juntos. Gracias, Señor, porque podemos escuchar y estudiar tu palabra. Señor, danos sabiduría y entendimiento aquí con lo que vamos a abrir en Miqueas capítulo 7. Señor, danos entendimiento para poder comprender qué es lo que tú tienes para nosotros. Y Señor, también pues prepara nuestros corazones para que podamos escuchar tu consejo y que podamos especialmente, Señor, estar preparados para responder a lo que tu palabra nos invita. Gracias, Señor, porque tu palabra es profunda y nos ayuda a comprender de forma precisa qué es lo que tú quieres que hagamos para ajustar nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues voy a abrir la cámara, déjenme que ajuste ahí. Eso es. Bien, pues hemos estado viendo a través de Miqueas cómo Dios estaba juzgando al pueblo de Israel por su pecado. Y hace 2 semanas, que cuando vimos Miqueas capítulo 6, veíamos y aprendíamos que debíamos de vivir la justicia de Dios. Él buscaba que como pueblo nosotros fuéramos piadosos y obviamente rechazáramos la impiedad. Y eso es un llamado profundo para nosotros. Es un llamado que nos apunta hacia la santidad. Y para que se hagan una idea, el tema de la santidad es un tema que no es solamente algo que, por decir así, pues quizá me preocupe a mí o preocupe a unos pocos. La realidad es que el tema de la santidad es algo que a la iglesia de hoy preocupa mucho. Estamos viviendo en un mundo donde incluso dentro de la iglesia estamos comenzando a aceptar cosas y a permitir estilos de vida y a permitir formas de vestir, formas de hablar, formas de trabajar, formas de relacionarnos, cosas que vemos en internet, cosas que vemos en la tele, lo estamos empezando a ver normal. No sé bueno, me imagino que los que miran un poco las noticias y los que tienen niños principalmente, pues sabiendo que salió la película de Buzz Lightyear, ¿no? Ese personaje que salió en Toy Story, pues básicamente todo el mundo estaba como emocionado, diciendo, wow, pues ha salido la película. Y de repente salió pues un beso entre 2 mujeres. Hubo cristianos que dijeron, no, eso está mal, eso no se puede. Hubo cines en ciertos países que tratando de proteger a los niños, pues prohibieron incluso las películas o pusieron carteles. Pero también tenemos personas que dijeron, bueno, o sea, eso es lo normal, eso es lo que se ve, pues los niños deben de saber. Y la cosa es que había también creyentes que decían lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, ya somos permisivos. Es decir, quizás no estamos de acuerdo, pero permitimos que eso se dé alrededor de nosotros. Y veíamos exactamente la semana pasada, hablando de vivir la justicia de Dios, esa necesidad de la santidad. El capítulo 7 que vamos a leer hoy, y con eso cerramos Miqueas, es que en medio de todo ese pecado, incluso en medio de nuestro pecado y en medio de nuestra desobediencia, vamos a ver que Dios, el consuelo de Dios está en medio de nosotros. Incluso, y vamos a ver, pues en medio del pecado nos llama al arrepentimiento, pero
está también el consuelo de Dios, como vamos a ver. El consuelo de Dios es algo muy especial. El consuelo de Dios significa que en medio de las dificultades, en medio de nuestras luchas, Dios está ahí ayudándonos a seguir adelante. En medio de nuestras batallas, en medio de nuestros problemas, en medio de si aceptamos o no eso que está pasando, eso que estamos viendo, Dios nos va a consolar. Vamos a ver que para poder tener ese consuelo, esa palabra de ánimo, vamos a volver a ver una de las condiciones más importantes. Y esa condición es la cuestión de la confesión del pecado. Así que no puede haber consuelo del Señor si yo soy permisivo con el pecado. El consuelo viene cuando comprendemos el pecado, luchamos con el pecado. Y en medio quizá de ese desánimo, de que esa batalla pues nos desgasta energía, esas batallas quizá nos hacen perder amistades, nos hacen perder oportunidades laborales incluso. Pero en medio de esas dificultades, cuando nosotros tratamos de mantenernos fieles al Señor, luchando contra el pecado, el Señor nos va a consolar. Y vamos a ver que el consuelo de Dios pues, tiene que ver con su propia identidad como Dios. Y es una respuesta a nuestro deseo y a nuestra intención de seguirle fielmente a Él. Así que vamos a leer Miqueas capítulo 7. Y dice así: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Como creáis en amigo, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me saciará a luz, veré su justicia. Y mi enemigo lo verá, y la cubrirá vergüenza. Lo que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del rey,
del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Así que tenemos este mensaje final, hablándonos y recordándonos que el consuelo, que el Señor nos consuela en medio de nuestra vida. Así que, hermanos, es una palabra de esperanza para el pueblo y es una palabra que vamos a ver que también es de esperanza para nosotros. En medio del pecado, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dudas, en medio de saber si tengo que hacer, si sigo la santidad de Dios y obedezco, sabiendo las posibles consecuencias que pueda tener, o mejor me voy con el Señor, o mejor me voy con el mundo y caigo ante Él, pues pensando que Dios, pues quizá no tenga el poder para ayudarnos. Hermanos, lo que el Señor nos va a animar aquí, a través de este texto, es que debemos de permanecer y vivir en la santidad, porque Él nos va a dar el consuelo necesario para nuestras vidas. Que vamos a tener dificultades, seguro. Que vamos a tener que renunciar a cosas, seguro. Que vamos a tener que sufrir y que quizá perdamos trabajo, amistades, cosas, seguro. Pero les aseguro algo, el Señor nos va a dar su consuelo en todo momento. Así que el consuelo del Señor en medio de nuestra vida, en primer lugar, a través de la confesión de pecados. Versos del 1 al 6. Miren cómo comienza. Y versos del 1 al 6 realmente son unos versos donde el profeta Miqueas está básicamente, y ahora lo vamos a ver a detalle, está diciendo, mira Dios, yo estoy en un pueblo que les encanta hacer el mal y que les sale bien hacer el mal. O sea, es un pueblo totalmente corrompido. Nosotros nos podemos identificar en lo que estamos viviendo hoy día. Hay corrupción en el poder, hay corrupción en la televisión, en el cine, hay corrupción en el trabajo, hay corrupción cuando vamos a hacer un trámite, hay corrupción en el colegio, incluso cuando vamos manejando hay corrupción, ¿no? El policía que nos para y básicamente nos invita a darle algo de dinero para evitar la multa. La corrupción está presente, pero miren las palabras de Miqueas. Miqueas justamente lo que nos invita es a luchar contra la corrupción, contra el pecado, justamente a ser diferentes. En primer lugar, versos del 1 al 4, a la primera parte del 4, nos invita a la confesión de pecado. Y él está haciendo de forma personal. Miren cómo comienza el verso 1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Es decir, Miqueas está diciendo, Señor, ay, yo quiero algo diferente, yo quiero que este pueblo se arrepienta, yo quiero que esto vaya bien. Pero ¿qué dice? Miqueas empieza a decir, faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto, todos acechan por sangre. De verso 3, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, es decir, por extorsión. Y el grande habla a antojo, es decir, porque yo tengo poder, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Y el verso 4, la primera parte, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. Miqueas está confesando
el pecado que hay en el pueblo de Israel y está clamando por ese pecado. Hay algunos autores que titulan el capítulo 7 como la oración de Miqueas. Entonces la oración de Miqueas es algo así como una oración donde él está clamando para que eso cambie. Está confesando los pecados que está viviendo y que está sufriendo o que están cometiendo el pueblo. Eso nos deja un gran ejemplo para nosotros. ¿Queremos cambios? ¿Queremos tener el consuelo del Señor? Cuando oramos al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta dificultad? Lo primero que debemos de hacer es de ver cómo está nuestra vida. Y si hay pecado, confesar. Muchas veces vemos más los pecados de los de afuera. Mira fulanito, mira el otro, mira el hermano, es que no llega, mira el que... Muchas veces nos preocupamos más por los demás que por nosotros mismos. Y entonces nos comparamos. No, yo es que sí voy, yo es que sí hago, yo es que sí leo, yo es que sí oro. Pero mira el otro, ¿no? Y nos estamos preocupando más por la vida de los demás que por nuestra propia vida. Aquí Miqueas, como parte del pueblo, él está orando y confesando los pecados. Está diciendo, Señor, mira cómo estamos. Mira cómo es nuestra vida. Si queremos recibir el consuelo, lo primero que tenemos que hacer es confesar los pecados. Dejemos de mirar a los demás, que va a haber un momento en que va a hacer falta. Pero en primer lugar, miremos cómo estamos nosotros. Así que necesitamos reconocer el pecado, pero también debemos comprender que las consecuencias del pecado son terribles. Es decir, si no confesamos el pecado, si seguimos persistiendo en el pecado, las consecuencias son terribles. Versos del 4b, la segunda parte, hasta el verso 6. El día de tu castigo viene. Es decir, Miqueas ha estado clamando por ese pueblo pecaminoso y él reconoce que si ese pueblo no confiesa los pecados, que dice el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Es decir, todo lo que los profetas dijeron que iba a venir, va a llegar. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos hermanos que predican la palabra de Dios, lo más bíblico, lo más apegado a la palabra. Y generalmente, hermanos, se trata de que a través de la palabra nos podamos analizar a nosotros mismos y podamos ver dónde está nuestro pecado y podamos confesar, como le está haciendo Miqueas, el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque si no lo confesamos, un día va a llegar el castigo. Vamos a ver que también habla de restauración, pero el castigo por el pecado va a llegar, porque el pecado es una falta de santidad contra Dios. Y hermanos, la falta de santidad es grave. Eso equivale a cristianos flojos. Eso equivale a cristianos que se conforman sencillamente con vivir de cualquier manera. Entonces, que sepamos que necesitamos la confesión, porque si no, también van a venir las consecuencias. Y al final dice, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abra tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Hablando de consecuencias, el pecado trae más pecado. Y el pecado trae castigo. Así que si queremos el consuelo del Señor en esos momentos, necesitamos en primer lugar la confesión del pecado. Porque si no, vamos a sufrir las consecuencias. Así que hermanos, a veces el orgullo nos puede.
A veces el orgullo no nos deja ver cómo está nuestra santidad. Y nos preocupamos más por los demás que por nosotros mismos. El Señor nos está llamando a que nos preocupemos por nosotros y confesemos nuestros pecados. En segundo lugar, el consuelo del Señor en medio de nuestra vida trae confianza en el Señor. Versos del 7 al 13, hay un cambio. Hay un cambio de forma, hay un cambio digamos, de mensaje. Miren cómo comienza el verso 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miqueas está diciendo, ha confesado, reconoce que va a haber castigo, y entonces él dice, yo voy a mirar al Señor. No me importa lo que hagan los demás. Yo voy a mirar al Señor. Yo voy a vivir en santidad. Y termina del versos 8 al 10. Dice, tú, enemigo mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Es decir, ya no solamente Miqueas es el que confiesa y dice, yo voy a seguir al Señor, sino que también reconoce que en un momento dado, como pueblo escogido, ellos se iba a revertir el castigo. Por esa confianza. Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue por mi causa y haga justicia. Es decir, yo he pecado, me va a juzgar, pero un día él va a hacer justicia y me sacará. Como pueblo que eran, Dios había prometido restaurarlos y Dios los va a restaurar. Y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza, lo que decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Miren qué interesante. Primero confiesa el pecado, luego dice, yo sé, Señor, que tú vas a ser fiel y yo confío en tu fidelidad. Yo sé que tú prometiste que un día restaurarías al pueblo, yo confío en ti. Hermanos, como cuerpo de Cristo, como iglesia, pues es cierto, debemos confesar el pecado, porque el pecado va en contra de la santidad de Dios. Pero recordemos también que un día Dios nos va a restaurar cuando estemos con Él. Y cuando estemos con Él hará justicia. Hermanos, cuando somos sus hijos, cuando hemos creído en la obra de la cruz, Él nos ha perdonado. Y un día estaremos con Él. Y todo aquel que se reía, todas esas luchas, un día quedarán olvidadas, porque estaremos con el Señor. Así que, hermanos, va a haber consuelo. El Señor quiere que ahora mismo recibamos el consuelo, confesando y viviendo en santidad. Pero va a haber un día que definitivamente Él va a ser fiel a sus promesas, podemos confiar en sus promesas y Él nos va a restaurar plenamente. Lo mismo que va a hacer con Israel, Él lo va a hacer con su iglesia. Dios ha prometido que va a restaurar a Israel. Y sabemos a través del Nuevo Testamento que un día estaremos como iglesia también en la presencia del Señor y seremos restaurados. Ya no habrá más luchas, ya no habrá más problemas. Y eso termina así, versos 11 al 13, ¿no? Hablando de esa restauración. Viene el día en que se edificarán sus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas. Y verso 13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Es decir, Dios va a castigar a los pueblos que se han opuesto a Dios, y Dios va a restaurar a su pueblo. Así que, hermanos, hay algo que debemos de tener claro, es que un día vamos a tener el consuelo definitivo, porque Dios nos va a restaurar. Y podemos tener esa confianza. Pero ojo, eso no quiere decir que entonces ahora podamos vivir de cualquier manera. No.
Como hemos leído al principio, Dios quiere al principio que confesemos nuestros pecados para vivir en santidad. Dios nos va a consolar ahora en medio del pecado, nos puede consolar si confesamos nuestro pecado y nos humillamos ante Él. Y saber que tenemos la esperanza de que un día seremos consolados y seremos restaurados completamente, como está hablando aquí acerca de Israel. La iglesia también va a ser restaurada. Así que son dos mensajes complementarios, uno para la vida de ahora, otro pensando en nuestra esperanza futura. Ahora, confesar pecados para recibir ese consuelo. Y para el futuro, vivir sabiendo que Dios un día nos va a restaurar. Y eso nos debe de traer paz y consuelo también para nuestras vidas. Saber que tenemos esa esperanza de la que también habla primera de Pedro. Pero hablando acerca del consuelo, el consuelo del Señor en medio de nuestras vidas, Él nos va a restaurar. Y el tercer punto, o la tercera afirmación que hace a través de Miqueas, es que Él va a ser nuestro pastor. Versos del 14 al 17. Miqueas, hablando y exhortando al pueblo de Israel, les habla acerca de cómo Dios, cómo el Señor va a ser su pastor. Hermanos, para nosotros ya es nuestro pastor, pero ya cuando estemos con Él, cuando ya estemos restaurados plenamente, entonces ese pastor va a estar con nosotros. Lo vamos a ver. Y dice así versos 14 al 17. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora sola en la montaña. En campo fértil busqué pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. ¿No? Hablando de este pastor y hablando de la restauración del pueblo que va a ser en el milenio, se está diciendo en el milenio el Señor va a ser vuestro pastor. Ahora está siendo nuestro pastor el Señor, la verdad. Él es nuestro pastor, pero también nosotros cuando estemos en el milenio, Él va a ser quien nos guíe y nos cuide. Aunque ahora también lo tenemos nosotros a través del Espíritu Santo y Él es nuestro pastor, cuando estemos en el reino milenial, el Señor estará presente. Lo veremos cara a cara. Pero Él va a ser nuestro pastor y Él va a ser el que cuide y el que nos cuide a nosotros. Y no solamente eso, sino que también el Señor hará maravillas y las naciones lo reconocerán. Versos de 15 al 17. Cuando dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto, verso 17, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Verso 16 es donde quería centrarme, porque se hace esa afirmación, las naciones verán y se avergonzarán. Es decir, este gran pastor que va a ser el que nos va a cuidar, nos va a reconfortar. Y las naciones, es decir, el mundo, lo va a reconocer como el Señor. ¿Por qué estas palabras? Porque el pueblo estaba resistiéndose al Señor. Y Miqueas está orándole por este pueblo. Y entonces, a pesar del pecado del pueblo, él dice, Dios va a ser fiel y Dios los va a restaurar. Y Dios va a ser fiel y va a ser el buen pastor. Hermanos, como les decía al principio, Dios nos llama a la santidad. Pero hay algo que también tenemos que tener en cuenta. Y es que Dios, en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras dificultades, Dios un día nos va a restaurar. Y Él un día lo vamos a ver y lo vamos a tener como ese pastor que nos cuida.
Quizá hoy tomes decisiones equivocadas, porque no quieres que se rían de ti. Pero aquí está diciendo que un día esas naciones que se reían de Israel, un día lo van a reconocer. Hermano, a pesar de las decisiones que podamos tomar, Él un día nos va a restaurar. Y de todo aquello que quizá por miedo nosotros renunciamos al Señor, un día Dios se va a erigir, el Señor se va a poner por encima y Él va a quedar como el gran Dios, porque Él va a reinar, Él va a pastorear. Así que si buscas consuelo, piensa que Él es el pastor que un día va a reinar. Y entonces debemos de sujetarnos a Él. Y por último, el consuelo del el Señor nos consuela en medio de nuestra vida, porque Dios es único. Versos 18 al 20 nos describe 5 cualidades acerca de quién es el Señor. Miren cómo comienza la primera parte. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? El que perdona la maldad. Así que Dios es un Dios que es nuestro consolador, porque Él perdona nuestro pecado. Hermanos, estamos hablando de confesión y a veces nuestro problema es que pensamos que Dios no puede perdonarnos ciertos pecados. No, es que eso es un pecado muy grave. Y entonces, como es muy grave, quizá persistimos en ese pecado. Quizá no tenemos el valor de confesar y el valor de entender que podemos ser, que el Señor nos perdona y seguimos cargando. Aquí el Señor es claro, hablando al pueblo. Él pide que ellos se reconcilien, Él pide que ellos reconozcan el pecado y lo confiesen. Él les dice, miren, yo voy a ser su pastor, yo los voy a restaurar. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que si confesamos y nos acercamos a Él, Él perdona nuestros pecados. La segunda parte del 18 habla acerca de que Él es compasivo. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No retuvo para siempre su enojo. Miren, podemos ver a través del capítulo 7 que en este caso es Miqueas que está orando, intercediendo por el pueblo. Pero el pueblo decide no cambiar. Miqueas les insiste y les dice, miren, un día vamos a ser restaurados, Dios va a ser nuestro pastor, confiesen su pecado. Pero el pueblo decidió no hacerlo. ¿Y qué dice Miqueas al final? Dios es compasivo con nosotros, tan compasivo, que ni siquiera el enojo que tendría que tener por nosotros y por nuestro pecado, ni siquiera lo mantuvo, lo retuvo. Es decir, su misericordia, su compasión es tan grande que en cierto sentido deja de lado ese pecado y lo perdona. Dios perdona y Dios es compasivo. Dios a veces no nos da lo que realmente nos merecemos por su compasión. La tercera característica es que Él es misericordioso. Dice, porque se deleita en misericordia, verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿La misericordia qué es? La misericordia es que aún mereciendo algo, aún mereciendo un castigo, mereciendo quizá algo grave,
La misericordia tiene que ver con que quizá Dios no nos da lo que realmente nos merecemos. El pueblo de Israel, tengámoslo claro, estaba pecando. La consecuencia era la muerte, la consecuencia era la separación. Pero ahí dice que Dios es misericordioso. Dios sigue teniendo misericordia, a pesar del pecado. Y la misericordia tiene que ver con darnos lo que realmente, o sea, darnos algo diferente a lo que realmente nos merecemos. Tendrá piedad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué está diciendo? Que lo alejará, lo pondrá lo más lejos. Habrá una restauración completa. Miren qué palabras acerca de Dios. Miren qué palabras de cómo Dios nos puede consolar. Realmente pensar que Dios no nos da lo que nos merecemos, sino que a pesar de lo mucho que nosotros pecamos, a pesar de lo mucho que faltamos a la santidad, por el carácter de Dios, Dios es fiel, Dios tiene misericordia y Dios aleja el pecado. Hermanos, nosotros nos merecíamos la muerte y a través de la cruz Él alejó definitivamente el pecado. Usted y yo somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios. Porque Dios es único. Y Él nos consuela porque Él es único. En medio de nuestros pecados, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestra falta de santidad, Él nos consuela. Y Él está esperando que nosotros realmente cambiemos por Él. Y por último, para reafirmar, terminar de reafirmar el consuelo de Dios, para terminar de reafirmar el carácter misericordioso de Dios. El verso 20 habla de su fidelidad. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas apela a la promesa que Dios hizo a Abraham y a Jacob. Ya vino, ya se cumplió. Y Dios sigue siendo misericordioso con nosotros, porque Él es fiel. Hermanos, eso es algo bien complicado de entender. Bien complicado porque a pesar de que lo que realmente nos merecemos es la ira de Dios, el castigo de Dios por nuestra falta de santidad. Dios nos castiga, pero nos castiga con misericordia, buscando el arrepentimiento. Y Dios, en su fidelidad, a pesar de que nosotros seguimos fallando y faltándole a Dios, Dios sigue siendo fiel a la obra en la cruz. Hermanos, el único consuelo, del único que podemos recibir un consuelo pleno y completo, es de parte del Señor. Pero queremos que ese consuelo sea mejor, es decir, lo podamos experimentar de una forma más personal. Confesemos nuestro pecado. Confesemos nuestros pecados. Acerquémonos a Dios. Busquémosle en esas batallas, en esas luchas que tenemos. Busquémoslo. Vivamos en santidad. El Señor ya es nuestro pastor. Nosotros ya tenemos la esperanza. Aquí está hablando al pueblo, diciéndoles en futuro, miren, el Señor un día va a restaurar.
el reino. Es cierto, un día vamos a estar nosotros también en ese reino, con Él. Pero ahora ya vivimos el reino, porque somos hijos de Él. Y hemos experimentado la misericordia, hemos experimentado el perdón, experimentamos día a día la fidelidad de Dios. Pero el Señor quiere que en nuestras vidas, busquemos ese consuelo. Y para experimentarlo, necesitamos acercarnos y vivir en santidad. Miqueas es una palabra, es un escrito, es una voz profética a Israel, animándoles a buscar al Señor, a vivir en santidad, a alejarse del pecado, para encontrar el consuelo, para encontrar el reposo, para encontrar el perdón, para encontrar la misericordia. Hermanos, Miqueas para nosotros es lo mismo. En medio de lo que estamos viviendo de esta sociedad, necesitamos volver los ojos al Señor. Necesitamos vivir en santidad, no aflojar, no vivir de manera floja, no, con esto ya cumplí, sino vivir con integridad en todo momento. Vivir de tal manera que nosotros, nuestras vidas, muestren al Señor. Y así experimentaremos ese consuelo. Que vamos a pasar por dificultades, sí, pero cuando uno vive obedeciendo al Señor, el Señor nos consuela en medio de las dificultades. Y si no, pregunten a Pablo, en medio de las dificultades, en medio de sus luchas, en medio de cárceles, de persecuciones, cómo él experimentaba el consuelo. Necesitamos vivir más cerca del Señor. Necesitamos practicar la santidad del Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor, por estos 7 capítulos de Miqueas, donde nos animan a ver al Señor, donde nos animan a acercarnos al Señor, a vivir en santidad con Él. Donde nos anima a que la forma de experimentar el consuelo de Dios es confesando el pecado, buscándote a ti, experimentando tu misericordia, experimentando tu fidelidad. Señor, ayúdanos a ser cristianos competentes, a ser cristianos amantes de tu carácter. Que cuando digan, uy, mira fulano, es diferente. Seamos diferentes porque reflejamos tu carácter. Y Señor, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de nuestras dudas, ayúdanos, Señor, a mirarte a ti y a experimentar tu consuelo en todo momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.